Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a la continuación de este estudio en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Nos habíamos quedado en la lección anterior, como habíamos visto que Cristo es el ungido, ese cordero ungido. Vimos en ese capítulo cómo la mujer vino y ungió al Señor con ese aceite, con ese perfume muy caro, muy costoso, ¿me entiendes? Porque el Señor se lo merecía, sin saber la mujer lo que estaba haciendo con el permiso del Señor. Vimos en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de San Marcos, vamos a llegar ahí, cómo las Marías, ¿verdad?, van a la tumba a querer ungir al Señor, pero el cuerpo del Señor ya no está ahí, ¿me entiendes? Ya había sido ungido. Antes de comenzar entonces, abran sus Biblias al mismo capítulo 14, versículo 26, y antes de empezar le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine las mentes y nos dé de saber su palabra, que nos dé de su conocimiento, que nos envíe su Espíritu Santo para saber más las verdades del Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que es Cristo traicionado o entregado a los eneos. Vamos a usar esta escritura también con Juan, porque se nos da más información ahí. Leo entonces, capítulo 14, versículo 26, empezamos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, ya había terminado la Santa Cena. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Naturalmente, esta escritura se encuentra en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, donde se nos dice ahí, ¿verdad?, que el pastor va a ser herido y las ovejas serán dispersadas. 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra profecía. En el capítulo 16 veremos también ahí que esa promesa se cumple. Cuando van las Marías, entran a la tumba y encuentran un ángel, y el ángel les dice: él ya va delante de ustedes a Galilea, para que se cumpliera lo que él dijo. Por tanto, te pregunto yo a ti, ¿quién está controlando todos estos eventos? Es Cristo el mismo, Dios con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la persona del Señor, de Cristo, aquí con nosotros. ¿Me entiendes? No te equivoques tú, ¿verdad? Es Él que está presente en estos momentos, controlándolo todo. Continuando. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Vamos a ver cómo esto se cumple. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hermanos, la carne es débil, ¿me entiendes? Lo que uno dice en la carne no necesariamente es lo que uno hace, ¿me entiendes tú? Hay que cuidar la lengua, hay que saber controlarla. El Señor aquí iba a forzar, podemos decir, el destino y los eventos de estas sus últimas horas, para que Pedro lo negara. Lo que te quiero ilustrar con esta lección hoy es que es el Señor quien está a control de toda la situación. Estuvo en control en ese entonces y está en control hoy en día. Todo se cumplirá tal y como está escrito. 31. Mas él,
32. Y vinieron pues, escucha atentamente porque de aquí vamos a pasar a otro capítulo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, al jardín. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los mismos que tomó en la montaña de la transfiguración, ¿me entiendes? Para enseñarles a estos algo especial. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea que pone a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los demás confianza, a que velaran por él. Y yéndose un poco más adelante en el jardín de Getsemaní, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquí la traducción está mala. Aquí en verdad quiere decir si fuese posible. Hay otra manera de hacer esto, ¿me entiendes? Porque él sabía que tenía que cumplir la escritura. Muchos reverendos hoy en día y aquellos ignorantes de la palabra de Dios andan diciendo por ahí que Cristo dudó su misión, cuando ese no es el caso, ¿me entiendes? El caso es que él sabía a qué venía. En el último momento él no se va a echar para atrás. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. A eso vino a él, a cumplir el deseo del Padre. Él escogió, el Señor escogió venir a este mundo a ser sacrificado por nosotros. Él no se va a negar, ¿me entiendes? Él lo va a hacer tal y como lo pidió. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De la misma manera hoy, la carne es débil, pero te digo que viene una hora de tentación, que es la tentación para adorar al falso Cristo. Muchos serán engañados, muchos van a caer, muchos van a ir a adorar a Satanás creyendo que es Cristo. ¿Por qué? Porque no se han tomado la molestia de indagar lo que la palabra de Dios dice, ¿me entiendes? Viene un falso Cristo a engañar al mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y otra vez fue, continuando, versículo 39, y oró diciendo las mismas palabras. 40. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderles. Pobrecitos los apóstoles, ¿me entiendes? Estaban agotados, ¿verdad? Y vino la tercera vez, 41, y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y podemos sumar y decir: el Hijo del Hombre es entregado a los ceneos. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega, ¿verdad? De aquí en adelante, hermanos, pasemos al Evangelio de San Juan para que veamos. Cristo aquí nos va a dar más documentación acerca de qué es lo que va a suceder ahí en ese jardín de Getsemaní. Veamos, capítulo 18 de Juan, versículo 2. Capítulo 18 de Juan, versículo 2, y leo. Ya verás por qué estamos leyendo de aquí. Versículo 2. Y también Judas, al que le entregaba, conocía aquel lugar. O sea, Judas ya sabía dónde estaba Jesús. Sabía que estaba en el jardín de Getsemaní.
Porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. 3. Judas pues, escucha atentamente, ¿me entiendes? Para que veas tú el complot entre los eneos. Judas siendo parte y uno de los miembros de los eneos. Los eneos están en este momento en control de la cátedra de Moisés. Se llama el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos. Ellos son el sistema religioso en Jerusalén. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Te pregunto yo, ¿de quién es esta armada? ¿A quién le pertenecen estos soldados? Le pertenecen a los sumos sacerdotes. Estos no son soldados romanos. ¿Quién lo arresta entonces? El sumo sacerdote que lo quería asesinar, lo quería crucificar, lo quería matar, como vimos al principio del capítulo 14 de Marcos. Escucha atentamente. Para aquellos de ustedes que dudan en Cristo, que dudan de que Él sabía que venía, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Jesús ya sabía que lo venían a arrestar. ¿Me entiendes tú? ¿Por qué? Porque Él lo está causando así. ¿Me entiendes? Él lo está controlando todo. Y les dijo, ¿a quién buscáis? A la armada, a este grupo. ¿Me entiendes? Y le respondieron, a Jesús de Nazaret, al Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Esa es la tetragramación del nombre. Ia, Asa, Ia, que quiere decir, yo soy quien yo soy. ¿Me entiende? El nombre sagrado del Padre y del Señor. Yo soy aquel en quien tú puedes confiar. Y estaba también con ellos Judas, al que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Te pregunto yo, ¿cuántos soldados estaban ahí? 10, 15, 20. ¿Qué causó, te pregunto, que cayeran todos a la tierra como títeres, como monigotes? Que no era la hora de ponerle la mano al Señor todavía. ¿Me entiendes? O sea, se estrellaron contra la pared de Cristo, ¿me entendés? Ellos no podían hacer nada sin su autorización. Por eso estoy leyendo de aquí, para ilustrarles a ustedes que ese arresto no se hizo cuando Judas quería o cuando los sumos sacerdotes querían. Se hizo cuando Cristo quería, para enseñarles a estos que no podían con Él. Se han de haber pegado una estrellada contra Él, que cayeron todos a la tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Por tercera vez. Y ellos dijeron ya con temor desde la tierra, me pregunto, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, protegiendo a sus discípulos de la misma manera como va a proteger a sus elegidos hoy en día. ¿Me entiendes tú? Él nos va a proteger en estos últimos días. No te equivoques. Para que se cumpliese aquello que había dicho en la Escritura. De los que me diste, no perdí ninguno. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 17, versículo 17, aquí nomás, donde se nos dice, escucha atentamente, santifícalos tú en tu verdad, tu palabra es verdad.
Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. ¿Me entiendes? En el versículo 12 de este mismo capítulo dice, para que se cumpliese la escritura, escucha, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por tanto, ningún apóstol se perdió, solo el hijo de perdición. Y no es Judas, ¿me entiendes? El hijo de perdición es Satanás. Él es el único que va a la perdición. Pasemos entonces al capítulo 14 nuevamente de Marcos. Antes de pasar ahí, veamos qué más sucede en el capítulo 18 de Juan. Sigamos, el capítulo 18, versículo 10, y dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces dijo Jesús a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Para que se aclare, ¿me entiendes? La copa que el Padre le dio al Señor, el Señor la tiene que cumplir. Le está diciendo aquí a Pedro, no peleemos, yo tengo que ser sacrificado y crucificado. ¿Me entiendes? Para que no quede ninguna duda en tu mente de que Cristo vino a ser crucificado por nosotros. Se tenía que cumplir la escritura de Génesis capítulo 3, versículo 15, se tenía que cumplir el Salmo capítulo 22, se tenía que cumplir la escritura en Isaías capítulo 53, para que se cumpla todo lo que Él dijo en su primer advenimiento, de la misma manera como lo hará en el segundo advenimiento. Versículo 46, Marcos capítulo 14. Y entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, continuando, sabemos que fue Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pedro sabía usar la espada, no te equivoques. Mira, la sacó de su vaina y le cortó la oreja derecha. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. El Señor siempre profetizó y nos dijo que Él lo estaba haciendo para que todas las escrituras se cumpliesen al pie de la letra tal y como lo dijo Él. ¿Me entiendes? No te equivoques. Entre más estudias tú e indagas la escritura, te das cuenta que todo está escrito. Y entonces todos los discípulos dejándole huyeron después que Cristo le dijo a los soldados, dejadlos ir. Salieron corriendo, lo abandonaron, tal y como se nos dice. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Viste que se cumplía todo tal y como lo dijo él. 51. Pero cierto joven le seguía, este es Juan, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron,
Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El pobre Juan también salió corriendo, porque era el más joven, un niño de 14, 15 años, ¿me entiendes? El apóstol amado, le decía Cristo, porque era el menor. Después vemos que Juan acompaña a las Marías. Después fue el único que regresó. ¿Me entiendes? No seas como esos apóstoles. Yo te digo a ti que en estos últimos días no lo vamos a abandonar. Estaremos dispuestos a la muerte, porque esa es nuestra corona. Aunque venga el falso Cristo a matarnos, si quiere hacer lo que quiera, ¿me entiendes? Unos serán echados en las prisiones, como se menciona en la iglesia de Esmirna, capítulo 2 del Apocalipsis, como se menciona que unos tendrán tribulación por 5 meses en el capítulo 9 del Apocalipsis. No te preocupes, ¿sabes por qué? Esa es nuestra corona, esa es nuestra recompensa. ¿Quieres ser tú parte de este grupo? ¿O te vas a ir a prostituir con el primero que aparezca? ¿Vas a adorar tú al verdadero Cristo de la Biblia? ¿O vas a adorar un falso que ya está engañando al mundo? Ya viene, ¿me entiendes? Este sistema global lo único que necesita es una herida mortal. Y aparecerá el falso Cristo a engañar a la gente y a pretender ser Cristo. Apocalipsis capítulo 13. Hermanos, no te pierdas la conclusión de este capítulo 14, porque veremos cómo Cristo es entregado al concilio de los eneos, a los hijos de Satanás, para que vean cómo lo acusan, cómo se encuentran dos falsos testigos, cómo se buscan mentira tras mentira para engañar a la gente. Falsamente lo crucificaron. Gracias por escuchar, hermanos. Dios te bendiga y acuérdate que Cristo es la palabra viviente.